Vamos a continuar estudiando el gráfico o diagrama de convergencia, en donde ahora nos vamos a centrar en la parte de cuasi uniformidad o casi uniformidad. Recordemos que el diagrama indicaba más o menos esto. Acá tenemos una convergencia medida y uniformemente convergente. Entonces, recordemos que en la parte de medida y cuasi convergencia teníamos una flecha hacia abajo. Cuasi uniformidad, perdón. ¿Y eso qué implica? Que exactamente lo que nos están preguntando en el ejercicio 6.13. Ahí está. Entonces, bueno, y el 6.14 simplemente es como para entender cuál es la diferencia entre las dos, pero creo que no debería ser muy complicado entenderlo. Apenas hagamos el 6.13, vamos a hacer al tiro el ejemplo para el 6.14. Y bueno, ¿qué significa ser casi uniformemente convergente? Es que decimos Fn converge a FQU, como está puesto en el ejercicio, o AU del inglés, que significa que dado epsilon mayor a 0, entonces existe un conjunto medible tal que la medida de E va a ser menor a epsilon y además tendríamos esta convergencia. La norma entre Fn y F tiende a 0, pero esto sería en la norma infinito del espacio total X menos este conjunto que le acabamos de quitar, que acabamos de crear, perdón, que es el conjunto E con una medida muy pequeña. Y este de aquí tiende a 0 si n tiende a más infinito. Bueno, entonces ahora ¿qué tenemos que probar? Que es que converge pero en medida. Esto es, pongamos en azul ahora, por demostrar, Fn converge a F en medida. Y para esto nos tenemos que dar un epsilon y un alfa, sean alfa, epsilon mayores a 0, y entonces como Fn converge a F cuasi uniformemente, entonces existe un conjunto E tal que la medida de E va a ser menor a epsilon, y además estoy copiando la definición. Fn menos F en norma del infinito x menos c tiende a 0 si n tiende a más infinito. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Como tenemos este tipo de convergencia acá, entonces significa, entonces existe un n epsilon en los naturales, tal que si n es mayor o igual a este n epsilon, tenemos que la norma en el infinito de estos dos amigos va a tener que ser menor a epsilon, o perdón, en este caso lo vamos a pedir que sea menor a alfa. Menor a alfa, así. De este modo podemos ver lo siguiente, que es que si consideramos el conjunto de los x, en donde Fn de x menos f de x sea mayor o igual a alfa, este conjunto debe estar necesariamente contenido en E si el n es mayor o igual a este n epsilon. Bueno, recordemos que ahora, como lo hicimos con alfa, así que ahora todo esto de acá lo vamos a escribir como alfa. Ahí, alfa. Entonces en realidad es un n alfa. De este modo, podemos ver que la medida de todos los x, en donde fn de x menos f de x sea mayor o igual al alfa, va a ser menor o igual a la medida de este conjunto E, el cual va a tener una medida menor a epsilon. Así podemos concluir entonces. Y esto es si
estoy transcribiendo, si n es mayor o igual a este n alfa. Por lo tanto, podemos concluir de que Fn converge a F en medida. Terminando este ejercicio, lo que vamos a hacer ahora es probar el 6.14. Recapitulando solamente, veamos que en el diagrama tenemos medida y casi uniformidad. Entonces lo que probamos fue que esta línea azul de acá está bien puesta, es decir, que aquí hay una continuidad de la topología dada por la casi uniformidad y la convergencia en medida. Ahora lo que vamos a probar es algo bastante fácil, que es casi uniforme, como le pone el profe también, casi uniforme no implica la uniformidad. Esto es bastante fácil de probar porque en realidad ya hemos trabajado esto en muchos ejemplos. Yo creo que en pregrado lo han visto varias veces. Uno de los ejemplos clásicos es tomar la sucesión Gn, pongamos, la cual la definimos como la característica del 0,1. Bueno, pongamos Gn de x multiplicado por x a la n. Entonces, como podemos ver, es que puntualmente Gn de x converge a 0 o 1, converge a 0 si x está, pertenece a R menos el 1, y converge a 1 si x es igual a 1. Esto es si n tiende a más infinito. Una manera de visualizar esta sucesión es mediante el gráfico. Podemos hacer el gráfico. Acá están los reales, está el eje Y, los reales acá, y entonces claro, la G1 va a ser de esta forma. Bueno, en todo el otro lado va a valer 0, ¿no es cierto? Aquí va a valer siempre 0. Y cada uno pone un circulito y ahí, porque el G1 de x es igual a x, por así decirlo. Acá siempre tomemos x en 0, 1 para no poner las características. Entonces el G2 va a ser x cuadrado y así hacia abajo, y el Gn va a ser x a la n. Entonces, como podemos ver, en realidad aquí ahora va a tener una forma más parabólica, después algo con x a la 3, y después de a poco se va a ir aplacando y se va a poner así, al punto de que la convergencia al final va a ser una función de este tipo, el azul que estoy poniendo ahora, respetando el círculo, pero va a tener un punto acá arriba. Entonces ahora lo que podemos hacer es probar de que Gn converge a esta función casi uniformemente. Entonces, por demostrar, Gn converge a la característica del singleton 1 si n tiende a más infinito, y esta es una convergencia casi uniformemente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Decimos sea epsilon mayor a 0. Entonces ahora la idea es encontrar un conjunto de medida menor a epsilon, tal que el resto converja uniformemente. Pero acá es más o menos fácil porque ahora voy a poner en amarillo. El gran problema aquí ocurre con el punto 1, con este de acá. Entonces el conjunto de medida epsilon podría ser una pequeña vecindad, este conjunto de aquí. Podríamos tomar este y deberíamos estar listos. Entonces, por ejemplo, el conjunto podemos decir, definimos E como esta vecindad. Entonces podría ser 1 menos epsilon tercios, 1 más epsilon tercios. Entonces la medida de E va a ser el más grande menos el más chico, 2 tercios de epsilon. Upa. Ahí epsilon, el cual es menor estricto de epsilon. Entonces ahora que el satisfizo nuestra condición, tenemos que ahora ver si Gn tiende
a la característica del singleton 1 en norma infinito del espacio R menos C, si n tiende a más infinito. Esto no es difícil porque en realidad podemos ver lo siguiente. Calculemos esta norma de aquí. Entonces podemos ver de que esta norma... Uy, puse una flecha ahí. Sí, bueno, esa flecha está mala, ese es un signo menos nomás. Ahí está. Ya. Entonces, este de acá menos este en este espacio. Sabemos que el 1 pertenece a este de acá, entonces en realidad estamos considerándolo como la función 0. Por lo tanto, esto de acá va con comillas, porque claro, hay que multiplicarlo por la característica de este conjunto en realidad y después restringirla a ese conjunto. Entonces todo esto está sobreentendido. Entonces básicamente esto de aquí tiene que ser igual a la norma de Gn, para escribirlo bien, por la, por la característica del conjunto R menos C, en norma del infinito ahora. Y de hecho esto tiene que estar restringido, pero la restricción está implícita en esta parte de acá. Entonces pongamos R menos C. Y entonces esto de acá, el truco acá es que veamos que estas funciones son así, ¿cierto? Son así y así. Entonces esto de acá va a agarrar el máximo, como todas son crecientes, va a agarrar el máximo mientras más se acerca del 1. Y el valor que está más hacia el 1, entonces esto lo podemos escribir que es menor o igual al valor de Gn evaluado en el máximo cuando nos acercamos al 1. Acá está el 1, entonces aquí va a estar el 1 menos epsilon tercios. Entonces va a estar evaluado en el punto 1 menos epsilon tercios. Y este de aquí va a ser igual a 1 menos epsilon tercios. Todo esto elevado a n. Y como podemos ver de que epsilon es mayor a 0, eso implica inmediato que 1 menos epsilon tercios a la n va a tender a 0 si n tiende a más infinito. Entonces la norma de Gn infinito se va a ir a 0. Y esto, bueno, pongámoslo bien. Esto multiplicado por esta característica, o mejor dicho, restringido a R menos C. Norma infinito se va a ir a 0 si n tiende a más infinito. Por lo tanto, Gn converge a 0 uniformemente, casi uniformemente. Ahora es fácil ver de que estas Gn no convergen uniformemente, porque ese es el ejercicio por demostrar. Gn no converge uniformemente. Y el truco acá es solamente ver de que en realidad tenemos es al límite puntual que tienen estas Gn. El límite puntual corresponde a la función que es 0 en todos lados, pero en el 0 da 1, pues va a ver acá. Entonces, ¿cómo probamos que no converge uniformemente? Podemos suponer que sí. Entonces, supongamos que Gn es convergente en el infinito. Entonces, si es convergente y el infinito es completo, tenemos que Gn es Cauchy. Eso implica que esta cuestión se va a 0 si n, m tienden a más infinito. Y esto último es equivalente a decir que, pongámoslo ahí, dado delta, vamos a ocupar otra letra, mayor a 0, entonces existe un n delta en los naturales, tales que si n, m son mayores o iguales a esta n delta, entonces
la norma Gn menos Gm en infinito va a ser menor a delta. Dada la arbitrariedad de este delta, podemos coger delta, digamos, supongamos que delta sea menor a un medio, entre 0 y un medio. Entonces la idea es la siguiente. Fijamos un n, y todos estos n, m van a ser más grandes que el n delta. N delta. Como Gn es continua en 1, ¿no es cierto? Por la izquierda. Izquierda. Entonces tenemos que existe... Bueno, y además de que 1, g de 1 es 1. Gn 0 de 1 es 1. Entonces existe x0 en este intervalo tal que 1 menos gn0 de x0 en módulo, esto solamente por continuidad, va a ser menor a un cuarto. Entonces esto es solamente por la continuidad de la función. Luego, sabemos que esta sucesión x0 a la k tiende a 0. De hecho, acá hay un pequeño error. Vamos a ponerlo en amarillo. La idea es que no toque el 1, porque necesitamos que este límite sea cierto. Y además no tiene ningún sentido poner el 1, porque sería el mismo valor. Sabemos que esta sucesión tiende a 0 si k tiende más infinito. Entonces, si existe m ahora, m0, podemos suponer además más grande que este n delta, porque podemos tomarlo como un máximo, ya que tenemos esto de aquí. Podemos considerarlo así, tal que x0 a la m0 va a tener que ser menor en módulo a un cuarto también. Entonces ahora lo que podemos ver es cuánto vale gn0 de x0 menos gm0 de x0 en módulo. Una manera de calcularlo es tomando esta desigualdad de acá y la podemos retranscribir aquí de la siguiente forma. Podemos escribirla como gn0 de x0 mayor o igual a 3 cuartos y menor o igual a 5 cuartos. Entonces, si nos damos cuenta aquí, este de acá corresponde a gm0 de x0, el cual es menor a un cuarto. Entonces, podemos decir de que como este valor de aquí es mayor a 3 cuartos, entonces la resta de este valor con este valor va a tener que ser mayor o igual a un medio. Pero, ¿qué significa eso? Significa que tenemos una contradicción, porque recordemos que gn0 de x0 menos gm0 de x0 tiene que ser menor o igual al módulo de gn0 menos gm0 en la norma infinito. Y como n0, m0 son mayor o igual a n delta, entonces esto acá tenía que ser menor a delta, el cual era menor a un medio. Y como esto de acá es mayor o igual a un medio, tenemos una contradicción. Por lo tanto, Gn no converge uniformemente. ¿Por qué hice este ejercicio de esta manera en lugar de ver que tenía que converger al límite puntual? Porque en realidad no me gusta asumir de que va a tener que converger al mismo valor al que teníamos presupuestado. Quizá me gusta pensarlo como que Gn pudo haber convergido
alguna otra función g, la cual era distinta a la característica de este singleton. Entonces, en lugar de hacer el trabajo de ver de que el límite puntual tenía que coincidir con el límite uniforme, simplemente me preocupé por la convergencia por la norma uniforme. Hasta acá llegamos con este ejercicio. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.